buenos días, maestra Gloria. Soy Miguel Ángel Aragón López, soy de la carrera en Derecho Corporativo Empresarial del Colegio México en tercer cuatrimestre. Hoy hablaré acerca de las personas morales dentro de la materia civil. Abordaré los temas de más relevancia acerca de esto, como que son sus capacidades jurídicas, sus limitaciones, entre otras cosas. Yo le invito a que me acompañe por los próximos minutos a entender un poco más el tema, para aclarar dudas, y espero que sea enriquecedor y que sea de provecho para usted y para los demás compañeros que me puedan llegar a ver. Entonces, pues sin más dilación, comencemos. Nuestra base legal la tomaremos del Código Civil del Estado de Tabasco, específicamente en el título segundo, del artículo 35 al 39, los cuales los iremos abordando uno a uno con el fin de exprimir e interpretar todo lo que el legislador plasmó en cada uno de estos artículos. Título segundo, de las personas jurídicas colectivas. El artículo 35 nos habla de la capacidad de las personas colectivas. Nos dice que las personas jurídicas colectivas autorizadas por la ley tienen capacidad de goce y de ejercicio, salvo que su autonomía esté restringida por disposición legal o declaración judicial. Aquí es muy importante diferenciar estos dos aspectos que nos menciona este artículo. La capacidad jurídica se clasifica en dos. Primero, capacidad de goce. Es la aptitud que posee una persona física para ser titular de derechos y obligaciones que adquiere desde antes de nacer o ser concebido. Es decir, una persona no concebida aún, como un embrión humano, por ejemplo, tiene derechos de acuerdo a la legislación mexicana y tratados internacionales que se han firmado. A eso se le llama capacidad de goce, siendo una aptitud ser persona para poder ser titular de derechos y obligaciones antes de ser concebida y una vez concebida. La manera en que podemos entender más fácilmente la capacidad de goce se refiere a que el ser humano, con independencia de si cuenta o no con alguna discapacidad mental, puede ser titular de derechos y obligaciones. Así es, por el simple hecho de ser un ser humano. En el caso que nos compete hoy de las personas morales, ellas cuentan con capacidad de goce y ejercicio al momento de su nacimiento, es decir, desde el momento que ésta es constituida legalmente. Por otro lado, tenemos a la capacidad de obrar o de ejercicio. Es la aptitud de una persona física o moral para poder contraer derechos y obligaciones, así como también ejercitar sus derechos compareciendo en un juicio por propio derecho. En ese sentido, la capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer directamente sus derechos, por lo que puede celebrar en nombre propio o en representación de alguien más actos jurídicos, contraer obligaciones y ejercer acciones legales en tribunales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Mientras que en la capacidad de goce señala que cuando eres concebido o en nuestro caso constituido legalmente, eres titular de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio vendría siendo tu facultad para poder crear, modificar o extinguir los derechos y obligaciones de los que eres titular por el simple hecho de ser una persona, o en nuestro caso, una entidad. En el siguiente artículo, que es el 36, nos habla de quiénes son las personas jurídico-colectivas, o como comúnmente las llamamos, personas morales. En el primer lugar está el Estado de Tabasco y sus municipios. Después, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, seguidas de las asociaciones y las sociedades civiles. Después nos encontramos con las fundaciones y, en último lugar, las demás entidades de carácter privado a las que la ley atribuya o reconozca expresamente la personalidad. En este aspecto no encontramos mayor conflicto. Son todas aquellas entidades que están constituidas legalmente y que no son, en pocas palabras, una persona física como tú o como yo, puesto que son aquellas entidades de existencia jurídica que están formadas por grupos u organizaciones de personas que no tienen existencia material concreta y no existen como individuos, sino
como institución. En el artículo 37 dice la letra que en el estado de Tabasco se reconoce capacidad de goce y de ejercicio a las personas jurídicas colectivas, creadas o autorizadas por las leyes federales y por las leyes de los demás estados de la federación. Esto nos habla de reconocimiento de la capacidad, es decir, en nuestra entidad son reconocidas las figuras de personas morales que constituyan en otros estados, así como los establecidos por la federación con todo y lo que eso conlleva, como lo es su capacidad plena de goce y de ejercicio en la entidad. El siguiente artículo, el 38, se versa únicamente en el ejercicio de derechos. Las personas jurídicas colectivas pueden ejercitar los derechos que no sean incompatibles con su objeto y en general todos aquellos que no les estén prohibidos por la ley. Esto quiere decir que las entidades pueden ejercer de derecho que no vayan de acuerdo a su naturaleza, siempre y cuando esto no les sea limitado por la ley, ni más ni menos. Y como último punto, pero no menos importante, el artículo 39 habla sobre las regulaciones que tienen las personas morales. Las personas jurídicas colectivas se regirán por las leyes correspondientes y en su caso por lo dispuesto en este código, dice la ley, por su escritura constitutiva y por sus estatutos, y se obligan por medio de los órganos que las representen legítimamente o en la forma que dispongan las leyes. Es decir, cada entidad, dependiendo de su giro, tiene sus propios estatutos y legislaciones. Aunado a eso, el Código Civil también dispone de estas regulaciones. Bueno, maestra, pues con esto doy por concluido mi explicación de mi tema. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido enriquecedor y de provecho estos breves minutos que hemos dedicado, ¿no?, a aprender. Y de mi parte, pues le deseo que tenga una excelente semana y que estoy a su servicio por cualquier duda que necesite o que tenga. Aquí estoy para aclararlo. Muchas gracias.